Compañeros, ¿cómo están? Muy buen día con todos. Vamos con el último capítulo correspondiente a la unidad número 8 de alimentos y aditivos. Para la sesión de el día de hoy tenemos planificado el contenido correspondiente a aditivos comúnmente utilizados en nutrición animal. Este tema de por sí es bastante extenso, no es tan complicado en realidad, pero la extensión de este capítulo es justamente por la cantidad de opciones, de alternativas que tenemos en términos de aditivos que usamos en nuestra industria. Sin embargo, vamos a ver que varios de estos aditivos pueden ser traídos de la industria alimentaria para consumo humano, lo que lo vuelve un contenido muchísimo más extenso. Y trataremos de enfocarnos en los puntos más relevantes aplicados a nutrición animal. De la información disponible, hay una plataforma que nos agrada mucho consultar y que tiene una actualización constante. Es justamente la de NutriNews, en donde miren podemos observar aquí ya tablas. Bueno, en realidad es información comercial. Los productos que forman parte de estas tablas en realidad pagan un valor económico a NutriNews para formar parte de, pero lo interesante de esto es que nosotros ya vamos a conocer qué opciones, qué alternativas tenemos disponibles de estos diferentes grupos de aditivos. ¿Cómo? Para ir profundizando en caso de que ustedes requieran conocer qué alternativas o qué opciones comerciales tenemos de los diferentes aditivos que analizaremos en esta sesión. También es importante dentro de este tema considerar al Códex Alimentarios, ¿sí? ¿Qué podemos rescatar de este Códex Alimentarios, que también es extenso, es complejo? Son aquellos límites máximos de residuos y recomendaciones para el manejo del riesgo de estos residuos de fármacos de uso veterinario en alimentos. Entonces vamos a ver que diferentes principios activos, diferentes aditivos, pueden tener ciertas restricciones o límites de incorporación o por otro lado, el Códex Alimentarios nos puede indicar, mira, es totalmente seguro utilizar tal o cual aditivo, así que lo podemos trabajar sin ningún inconveniente. Y un ejemplo de esto puede ser la ractopamina, que lo revisaremos en las siguientes láminas. Respecto a NutriNews nuevamente, cuando ustedes ingresan a esta plataforma pueden ver que existen diferentes regiones geográficas disponibles. Entonces, en este sentido, también ustedes pueden consultar la información comercial disponible para Latinoamérica. O también pueden tomar la de Europa, la de Brasil y diferentes regiones geográficas que trata de segmentar esta plataforma de NutriNews. Otra fuente bibliográfica interesante es esta revista, el Feed Additive. Listo, es una revista que entiendo que sale cada 2 o 3 meses. Tiene información muy actualizada. Claro, hay información comercial, pero puede ser una herramienta interesante para mantenernos actualizados en el tema de aditivos aplicados a nutrición animal. Y aquí no solamente animales de producción, sino animales en general, sean estos pequeñas especies o animales de compañía. Bien. Por otro lado, en lo que son los aditivos para nutrición humana, no sé si ustedes se han fijado en las distintas etiquetas de productos para consumo humano, ¿sí? Que vienen unos códigos con la letra E y un número, ¿sí? Tal cual como lo estamos visualizando aquí en este ejemplo. Y en realidad estos códigos E responden a números impuestos a los aditivos alimentarios para consumo humano. Deben estar especificados en las etiquetas y la normativa que se toma como referencia es el de Europa, ¿sí? Y estos números siguen un sistema internacional de numeración. Dice, oye, ¿y pues para qué me sirve esto? Pues no es otra cosa más que, ok, yo voy a la etiqueta del producto, por ejemplo, identifico el código, me invento, E102, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué es el E102. Pueden descargarse esta aplicación en su celular, buscarle como aditivos alimentarios. Hay varias alternativas de estos aplicativos. Y bueno, si buscamos el E102, miren, podemos ver que es tartrazina
y aquí automáticamente le está categorizando como un aditivo peligroso. Para indagar más información, vamos pues, al internet o a una inteligencia artificial y vemos de qué se trata la tartracina. Y de esta manera podemos estar mucho más conscientes de qué es lo que estamos consumiendo a nivel de los aditivos de estos productos que habitualmente ingerimos o podemos estar ingiriendo. Bien, nos preguntamos, ¿qué es un aditivo en nutrición animal? Vamos a ver que son distintas características. ¿Qué es lo que buscamos con un aditivo en nutrición animal? A ver, primero podemos buscar modificar alguna característica propia del alimento. Llámese una característica, no sé, estabilidad en el tiempo, color, olor, consistencia, textura, diferentes características físicas y químicas que podemos estar buscando modificar. Una segunda propiedad de un aditivo es que estos pueden o no formar parte del organismo y participar en eventos metabólicos o digestivos. Por ejemplo, el más representativo, las enzimas exógenas, tal cual como las fitasas, las silanasas, proteasas y diferentes enzimas disponibles en el mercado. Y aquí nos referimos a enzimas exógenas, es decir, que vienen de fuera y las estamos adicionando en el alimento. El siguiente es, miren, puede ayudar a mejorar indicadores o técnicos o prevenir enfermedades. Y aquí entra un grupo muy grande de aditivos como los fitobióticos, prebióticos, probióticos. Aquí también pueden estar ejemplificados los antibióticos promotores de crecimiento, que como su nombre lo indica, nos está ayudando a promover la ganancia de peso y la conversión alimenticia es mejorada en este tipo de animales que podamos usar estos productos. Y finalmente, pueden, miren cómo la palabra puede se repite 3 veces, ayudar a mitigar el impacto ambiental. En este sentido, hemos tratado de hacer algo más de hincapié en lo que refiere al tema de impacto ambiental, tener conciencia justamente que todo organismo vivo en el planeta implica un impacto ambiental como tal. Por tanto, este tipo de herramientas a nivel de aditivos pueden ser útiles para justamente reducir el impacto ambiental de las producciones pecuarias. Un ejemplo muy recurrido son el uso de ionóforos en rumiantes, que veremos los efectos interesantes que tienen, no solamente sobre la productividad de ellos, sino también en términos medioambientales en la reducción de la excreción de metano al ambiente. Ahora, una vez que entendemos 4 posibles propiedades o características que pueden tener los aditivos, podemos entender que definir un aditivo en un concepto simple no es posible, porque dependiendo de qué tipo de aditivo nosotros estemos hablando, podemos tener 4 diferentes propiedades generales de estos aditivos. Ante ello nos preguntamos, ¿cuáles son los aditivos indispensables en producción animal? Es decir, los que no pueden faltar en una dieta, por ejemplo. Y aquí, de acuerdo al criterio técnico que hemos podido aprender a lo largo de los años, me he permitido citar, a ver, básicos, pues que de plano, o sea, tienen que formar parte de la dieta, y citamos a enzimas exógenas. ¿Por qué razón? Porque una dieta sin enzimas estaría desperdiciando recursos. Y también colocamos a los emulsificantes o también, por otro lado, a sales biliares exógenas. ¿Por qué razón esto? Ya que en la mayoría de dietas en producción animal, como también en animales de compañía, usan fuentes concentradas de energía. En nuestro caso, en nuestro país, aceite de palma. Y pues una manera de maximizar el aprovechamiento energético de estas fuentes concentradas de energía puede ser o bien usando emulsificantes que maximicen justamente esa digestibilidad de los lípidos, esa disponibilidad de esos ácidos grasos, o también puede utilizar sales biliares exógenas que fungen la misma función de ser emulsificantes. Otro, aditivos antimicotoxinas, ya les explicaré en su momento por qué razón no pueden faltar, inhibidores de hongos, antioxidantes, promotores de crecimiento, y aquí la generalidad en promotores de crecimiento no solamente me refiero a los tipo antibiótico, porque dependiendo en qué condiciones de producción yo me encuentro, puedo utilizar alternativas a los antibióticos promotores de crecimiento. Y finalmente, cuando hablamos de aves que se encuentran en piso, como pollos de engorde o pollitas de reposición, los anticoccidiales son moléculas que no pueden faltar en una dieta. Ya veremos más a detalle este punto también. Y en la columna de la derecha me he permitido citar ciertos aditivos que van a depender de acuerdo al desafío que yo tengo a nivel de campo o también de acuerdo al mercado, que lo ejemplifico aquí con las siglas MDO. Y aquí tenemos
probióticos, prebióticos, acidificantes, fitogénicos o aceites esenciales o fitobióticos llamados también así, y la parte de los pigmentos, dependiendo si es que el mercado me pide pollo pigmentado, yema de huevo pigmentada, carne de salmón pigmentado, pues obviamente estas xantófilas como fuentes de pigmentación no pueden faltar en las dietas. ¿Listo? Pero esto no es la única manera de analizar y entender el contexto general de los aditivos. Nosotros podemos, dependiendo cuáles sean nuestros objetivos, clasificar a los diferentes mecanismos de acción en la salud intestinal y sus estrategias de acuerdo al tipo de aditivos que estemos utilizando. Entonces, miren ustedes, tenemos 4 diferentes columnas con 4 diferentes objetivos y cada uno de estos objetivos nos permitimos citar diferentes componentes o diferentes aditivos que nosotros podemos utilizar en la dieta. Entonces, siempre es muy importante cuando nosotros decidimos, a ver, voy a utilizar tal o cual aditivo, a ver, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Sí? O al mismo tiempo, como en la diapositiva anterior, ¿cuáles son mis desafíos a nivel de campo? ¿Y cuáles son aquellos aditivos que de plano no pueden faltar en una dieta? ¿Sí? Y de acuerdo a ello vamos estructurando nuestro programa y nuestro uso estratégico de aditivos en nutrición animal. Bien. En la parte de pequeñas especies, aquí únicamente están enlistados aquellos aditivos dirigidos para pet food. Miren cómo varios de ellos se pueden repetir de los que citamos anteriormente y queda una lista ahí para su análisis y revisión. Por aquí lo que les puede llamar la atención es, a ver, MOS, recuerden, mananoligosacáridos, FOS, fructo oligosacáridos y los GOS, galacto oligosacáridos, que en realidad son, si ustedes recuerdan, carbohidratos del tipo estructural, pero que tienen propiedades prebióticas interesantes. Ya veremos más detalles de los prebióticos en los siguientes contenidos de esta presentación. Otra manera de ver la clasificación de los aditivos es en estos 5 grupos. Miren, tenemos los tecnológicos, organolépticos o sensoriales, los nutricionales, los zootécnicos y los farmacológicos. Cada uno de ellos con sus contenidos respectivos. A lo largo de la presentación vamos a enfocarnos justamente en esta clasificación y los vamos a ir tratando de revisar parte por parte sin profundizar mayormente sobre cada uno de ellos. ¿Ven? Y empezamos con los tecnológicos. Miren, tenemos aquí el hipervínculo habilitado para la tabla de aditivos tecnológicos. Estos son del 2023 y vamos a ver que todo el tiempo, cada cierta cantidad de meses o de años, NutriNews hace la actualización respectiva. ¿Listo? Y de los tecnológicos enlistamos. Miren ustedes, tenemos antioxidantes, ¿sí? ¿Qué es lo que buscan ellos? Alargar la vida útil del alimento. Es decir, que una vez que lo fabrico, hasta que el animal lo consuma, ese tiempo sea lo más largo posible, es decir, le da más estabilidad al producto. Y van a ver que en este sentido, todos los alimentos para consumo animal, como también para consumo humano, tienen algún antioxidante dentro de su composición, ¿sí? Van a justamente a inhibir o a reducir esa probabilidad de que se oxiden o se enrancien los lípidos, principalmente que forman parte del alimento, protegiendo directamente los ácidos monoinsaturados y poliinsaturados, que recordándoles que como tienen estos dobles enlaces dentro de su cadena alquílica, estos son muy susceptibles de oxidación o enranciamiento. Algo más que protegen los antioxidantes son las vitaminas liposolubles, que son muy susceptibles de ser oxidadas, como también los pigmentos, que también son componentes muy vulnerables a oxidación. Y aquí me permito citar ciertos antioxidantes sintéticos, como el letoxiquín, el butilhidroxianisol, butilhidroxitolueno, o este TBHQ, que es terbutilhidroquinona. ¿Listo? También suelen usarse galacto de propilo y digamos que estos que enlisto aquí como sintéticos son los que mayor repetición tienen en la utilización. Pero también nos podemos encontrar con ciertos antioxidantes naturales, ¿sí? Como el extracto de romero, tocoferoles, ácido ascórbico o extracto de té verde. Todos ellos con propiedades antioxidantes que también buscan cumplir las funciones que anteriormente explicamos. Otro grupo de los aditivos tecnológicos son los inhibidores de hongos.
hacen lo mismo que los antioxidantes, como bien lo podemos leer. Y aquí algunos ejemplos llamados ácidos inorgánicos. Miren ustedes, el nombre de inorgánicos es porque dentro de su composición o su estructura hay algún componente inorgánico o mineral, como el benzoato de sodio o propionato de potasio. Mientras que los ácidos orgánicos como tal tenemos al acético, al propiónico, butírico como los ejemplos más claves y repetitivos, pero también otras sustancias que tienen características de inhibir hongos son ciertos colorantes como la violeta de genciana o el azul de metileno, que por ahí algunas dietas tienden a usarlos dentro de su composición. Dentro de los tecnológicos también tenemos estos antiapelmazantes o antiaglomerantes. Miren la característica que tienen estos productos, higroscópicos, es decir, que pueden absorber o capturar agua y normalmente capturan ciertos excesos de humedad que pueden estar presentes en el alimento, evitando que estos alimentos también puedan absorber humedad externa y formen grumos. Aquí ciertos ejemplos básicos: los aluminio-silicatos de sodio, el mismo carbonato de calcio tiene estas características antiapelmazantes, el kaolín, pues obviamente los talcos, ¿sí? Y aquí también pudieran entrar como ejemplo las arenas para gatos, que también son o tienen interesantes propiedades para capturar excesos de humedad. Luego tenemos a los aglutinantes o aglomerantes, que no es otra cosa más que actúan como ligantes o en términos más simples como cementos, que buscan justamente mejorar la calidad del pellet en términos de durabilidad o de PDI, como también en términos de dureza. Y los ejemplos como el caso de las bentonitas, la parte de celulosa, el almidón, por el efecto que puede tener a nivel de la gelatinización del almidón, que tiene justamente estas propiedades de ser cementos de las partículas o componentes que forman ese pellet. Lignosulfatos, también la melaza tiene propiedades interesantes sobre el aumento de la dureza y durabilidad de los pellets. Miren aquí, podemos observar estos bloques nutricionales y justamente el producto que le da estas características a más de ciertos aglutinantes que se pueden utilizar es justamente la melaza de caña, que le permite tener esta consistencia a estos bloques nutricionales. ¿Listo? Bien. Entre otros aditivos tecnológicos tenemos conservantes, surfactantes y aditivos propios para el uso de ensilados y mezclas TMR. A ver, las siglas TMR por sus siglas en inglés, en español, ración totalmente mezclada. Esto básicamente dirigido a bovinos que se encuentran en estabulación y al estar en estabulación pues les brindan a nivel de comedero la ración totalmente mezclada y esta ración va a tener el forraje picado o la reserva forrajera picada, como también los componentes del alimento balanceado, maíz, soya, trigo molido, etcétera, y también las sales minerales, es decir, por esa razón toma el nombre de ración totalmente mezclada, porque esta ración tiene absolutamente todos los componentes que estos bovinos van a consumir. Aquí básicamente hablamos de ciertos conservantes para ensilajes o para raciones totalmente mezcladas. También nos podemos encontrar con raciones parcialmente mezcladas. ¿Qué significa esto? No significa que están mal mezcladas, ¿sí? Sino que en este caso hablamos de sistemas semiestabulados en donde los bovinos cierta cantidad del tiempo en el día acceden a pastoreo, pero lo que les falta de consumo de fibra o de forraje les dan en una ración parcialmente mezclada junto con los componentes del alimento balanceado y las sales minerales. Bien, tenemos aquí los ejemplos, miren ustedes, formiato amónico, formiato sódico, ácido fórmico, etc. ¿Listo? Dentro de los conservantes, pues al igual que los antioxidantes y que los inhibidores de hongos, buscan prolongar la vida media del alimento. Miren ustedes, regresamos para acá. Antioxidantes y inhibidores de hongos prolongan la vida media del alimento. Estos tres tienen esta característica en común, ¿sí? Y pues es un conservante frente a bacterias o a diferentes microorganismos, ¿no? Como enterobacterias o como también hongos. Y aquí podemos hablar de productos solos o de combinaciones de diferentes ácidos como el ácido láctico, acético, formiato de amonio, entre otros ejemplos que podemos citar. En el caso de los surfactantes, en cambio, miren ustedes qué es lo que hacen estos productos. Optimizan el proceso de pelletizado y calidad de pellets, gracias a sus elementos tensoactivos.
En realidad los surfactantes, si ustedes buscan qué propiedades tienen los surfactantes, justamente son componentes tensoactivos. ¿Qué es lo que hacen? Reducen la tensión superficial del agua. ¿Sí? Ejemplo, tensoactivo polioleato, ricinoleato de gliceril, polietilenglicol, ciertos surfactantes propiamente dichos y demás componentes. ¿Listo? Y a más de ello, estos surfactantes optimizan, como se mencionó y hacemos hincapié, el proceso del peletizado. No necesariamente mejoran calidad de pellet, pueden hacerlo sí, pero principalmente están dirigidos para optimizar el proceso de peletizado y pues tratar de obtener una mejor calidad de pellets. Esto en cuanto a los aditivos tecnológicos. Miren ustedes, varios ejemplos y hablamos de 6 grupos citados por acá. Al igual, dentro de estos mismos aditivos tecnológicos, la plataforma NutriNews tiene tablas de antioxidantes para que los puedan consultar y ver más detalles de lo que acabamos de explicar muy brevemente. Por otro lado, a ver, lo que dijimos por acá en el caso de los antioxidantes, miren ustedes, ¿hacia qué estaba enfocado? Vida media del alimento. Pero también podemos hablar de antioxidantes funcionales a nivel de ¿qué? De la célula. Luego de que el animal consumió ese alimento, es decir, que estos antioxidantes no están dirigidos a alargar la vida útil del alimento, sino están dirigidos para trabajar a nivel celular, a nivel metabólico de la fisiología de ese individuo. Y aquí pues podemos hablar, número uno, vitamina E. Pueden buscar toda la información relacionada con vitamina E y las propiedades antioxidantes que tiene este producto, pero también podemos usar polifenoles. Miren, estos polifenoles son metabolitos secundarios de las plantas. Ejemplos, ácidos fenólicos, flavonoides, taninos, otros componentes fenólicos que tienen propiedades no solamente antioxidantes, sino también antiinflamatorias. Y hay momentos en los que, por ejemplo, ahora 2025, tenemos cierta escasez de vitamina E y precios muy elevados a nivel internacional de este producto. Entonces, una alternativa para tratar de limitar el uso de vitamina E en las dietas y ser más eficientes en términos económicos es justamente usarlos a estos polifenoles como herramientas de reemplazo parcial de la vitamina E en las diferentes dietas de nutrición animal. ¿Bien? Acá pueden consultar más detalles y tenemos el ejemplo, miren, polifenoles como una herramienta o un reemplazo parcial para vitamina E en dietas de lechones, en lechonería como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos también conectar con esta situación? Podemos conectar de que estos aditivos terminan siendo aditivos también del tipo funcionales o llamados también fitobióticos nutracéuticos. Fito porque vienen de plantas, ¿no es cierto? Esa es la explicación en este sentido. Luego, en el otro grupo de los aditivos tecnológicos tenemos los organolépticos. Y aquí enlistamos a saborizantes, potenciadores del sabor que son distintos. Miren ustedes un saborizante, la sal tan simple. Pueden ser ciertos saborizantes artificiales como sabor a carne, sabor lácteo, sabor coco. Vamos a ver que la gama de opciones en saborizantes, como lo vemos aquí en esta diapositiva, es sumamente amplia, tanto para la parte de alimentos balanceados como también otros saborizantes usados en la industria de alimentación humana. El listado es sumamente amplio y hay más opciones, incluso de las que vemos en pantalla, que podemos utilizar tanto en nutrición humana como también en nutrición animal, como los que vemos acá en la izquierda. Eso en cuanto a los saborizantes. Y en cambio a los potenciadores de sabor, como lo vemos aquí, miren, no poseen sabor, pero potencian el sabor. Nuevamente se nos repite la sal por aquí, pero uno bastante convencional usado en un montón de ultraprocesados, por no decir casi que en todos, es el glutamato monosódico, que miren ustedes, tiene el código E621. Es el que le conocemos con el nombre de Ajinomoto o Ajinomoto en la cocina, tal cual, ¿sí?
pero también podemos hablar del ácido glutámico o del glutamato monopotásico, que también se pueden utilizar como potenciadores del sabor. Luego tenemos los edulcorantes, que pueden ser sustancias naturales como también sintéticas, que como su nombre lo indica, edulcorante, endulzan, ¿sí? Y aquí hay varias opciones como el acesulfamo de potasio, advantamo, aspartame, que es uno que lo conocemos muy frecuentemente en ciertos productos. Neotamo, la verdad no lo he visto, pero también lo cita la literatura. La sacarina, sí suele ser común. Sucralosa, bastante común. Aquí entra la marca Splenda, que es básicamente sucralosa. Y digamos que la más natural, entre comillas, y que digamos que tiene mayor evidencia científica de ser la menos perjudicial, es el tema de la stevia, o en este caso, su nombre completo, extracto de hojas de stevia o de esteviol. Bien, aquí pueden ustedes buscar y retroalimentarse de información científica y ver si es que efectivamente son o no son seguros de utilización y qué implicaciones pueden tener sobre la salud humana. Bien, también tenemos los aromatizantes que van a mejorar tanto el olor como también el sabor. ¿Listo? Recuerden, para las distintas especies el olor va a ser muchísimo más importante, como en el caso de los perros. Y podemos decir que en este caso, incluso humanos también, el olor representa del 80 al 90% del sentido del gusto. Sí, y en aromatizantes tenemos un montón de aceites esenciales, extractos herbales y toda la gama de productos que nosotros podemos utilizar a nivel de cocina, buscando justamente cambiar tanto el aroma como también el sabor de los alimentos. Luego, los colorantes, como su nombre lo indica, cambian el color del alimento, ¿sí? Y aquí pueden haber ciertos naturales o sintéticos, hidrosolubles o liposolubles, pueden venir en presentaciones en polvo, líquidos, una gama de opciones que tenemos aquí, pero ojo, colorantes dirigidos al color del alimento, ¿sí? Algo muy distinto a lo que estamos observando al final, que serían los pigmentos. Los pigmentos, en cambio, están dirigidos a modificar el color del producto final, no del alimento. ¿Cuál es este producto final? Por ejemplo, piel de, piel de pollo junto con los picos y patas, la yema de los huevos, la parte del camarón, la carne de salmón y ciertos productos que pueden necesitar modificaciones en su intensidad de color. Y aquí los pigmentos que más predominantemente usamos a nivel de esta industria son xantófilas de color rojo, como también xantófilas de color amarillo. Bien, los ejemplos ya los mencionamos y vamos a tocar un poquito el tema de pigmentos. Miren, tomemos de ejemplo la parte de arriba. Aquí, ¿qué tonalidad ustedes avanzan a observar? Claramente es un color anaranjado, mientras que acá a la derecha es un color amarillo. Nosotros, para poder conseguir colores o intensidades anaranjados, combinamos pigmentos amarillos con pigmentos o xantófilas rojas. Y cuando combinamos estos dos colores, incluso si es que ustedes toman una pintura amarilla y roja y mezclan los colores en un papel, van a tener esta intensidad anaranjada. Mientras que en la yema de acá, lo que podemos observar es netamente un color amarillo. Eso significa que solamente usaron xantófilas amarillas en la dieta de estas gallinas de postura. Visualmente, ¿cómo se ven los pigmentos? Miren, tenemos aquí unos pigmentos comerciales, ¿sí? De la empresa BASF, que es una de las que también produce y comercializa este tipo de productos. Y miren las intensidades y tonalidades que nosotros podemos visualizar de estos productos en particular. Ahora, al hablar nosotros de pigmentos, primero debemos empezar por el grupo general, que son los carotenoides. ¿Qué son los carotenoides? Más de 700 sustancias de origen vegetal que pueden ser consideradas carotenoides, muchos de ellos pigmentos orgánicos que nos pueden dar colores rojo, amarillo y anaranjado principalmente, porque también podemos tener otros colores. Tienen propiedades antioxidantes, por ello son muy susceptibles de oxidación y estos carotenoides se dividen en dos grupos generales. El primero, los carotenos, y el segundo, las xantófilas. El que nos interesa en la parte de pigmentos usados en nutrición animal
es justamente las xantófilas. ¿Listo? Y su clasificación va a depender de acuerdo a la presencia o no de átomos de oxígeno dentro de su estructura química, que es lo que justamente les vuelve componentes muy susceptibles de oxidación. Bien, continuando. Si habíamos dicho, a ver, en la clasificación de los carotenoides tenemos dos. Número 1, los carotenos y 2, las xantófilas. ¿Qué tenemos de los carotenos? De los carotenos podemos citar como ejemplo al betacaroteno, que recordarán ustedes que es esa provitamina A, o en otras palabras, precursores de vitamina A. ¿Sí? Tienen propiedades antioxidantes y también tienen o se caracterizan por tener un color amarillo. También en estos carotenos podemos citar al alfa-caroteno, al licopeno, a la alfa-criptosantina, que todas ellas, miren ustedes, tienen propiedades antioxidantes. En este caso, los carotenos no tendrían la función de ser pigmentos, sino, o bien por un lado, ser precursor de vitamina A, y por otro lado, ciertas propiedades antioxidantes interesantes que pueden tener no a nivel del alimento balanceado, sino a nivel metabólico, a nivel celular como tal. ¿Listo? Y el segundo grupo de estos carotenoides, el que nos interesa en términos de aditivos pigmentantes, son las xantófilas, ¿sí? Que ya sabemos, pigmentan productos finales, como lo vemos aquí, esta carne de salmón, o esta yema de huevo, o la piel de los pollos. ¿Listo? Pero tienen una propiedad interesante adicional en la parte de salud humana. Miren, protegen la retina humana de los rayos ultravioletas, retrasando la ceguera nocturna, ya que evitan o mitigan la degeneración macular a nivel del ojo humano, como lo observamos aquí. Es una propiedad sumamente interesante que puede tener este tipo de productos, incluso cuando son ya depositados a nivel de la yema del huevo, en la piel del pollo o en carne de salmón que hayan consumido este tipo de xantófilas como fuentes de pigmentos. Dentro de las xantófilas, ¿cuáles podemos ejemplificar o tomar como datos de ejemplo? La zeaxantina, que es de color amarillo, y miren ustedes, sea del nombre científico de maíz, del maíz. Captasantina, que es rojo, astaxantina, que tiene como que una intensidad rojo anaranjado, ¿sí? La zeaxantina se me repitió aquí, también entra la luteína, la beta-criptosantina, y miren qué propiedades, o más bien dicho, qué fuentes tenemos. Maíz, yema de huevo, de todas estas, obviamente de huevos que hayan sido pigmentados, no sería lo correcto que hayan sido pigmentados, sino de yemas de huevos que hayan sido producidos por gallinas de postura que consumieron estas xantófilas. ¿Sí? Y al igual que en el caso del grupo anterior de los carotenos, estas xantófilas también tienen propiedades antioxidantes a nivel metabólico. ¿Listo? Y dentro de esta clasificación de los carotenoides podemos hablar incluso de un tercer grupo y decir, estos de acá, estas xantófilas, serían xantófilas naturales o carotenoides naturales, ¿listo? Pero también podemos hablar de carotenoides sintéticos, es decir, obtenidos por la industria. Ejemplo, la cantasantina, y miren ustedes cómo tiene un código, E161, que es pigmento rojo, utilizado también en gallinas de postura. Podemos hablar también de astaxantina sintética, muy usado en peces, y otras opciones que quedan como ejemplo, e incluso miren aquí en carotenoides sintéticos a cuáles tenemos, a un beta-caroteno sintético, que tiene propiedades de ser pigmento, pero también precursor de vitamina A, pero de origen sintético como tal. ¿Listo? Esto es algo interesante porque estos carotenoides sintéticos nos permiten tener un mejor control y una mayor consistencia de la pigmentación final del producto que estemos buscando pigmentar, ya que estos naturales, como los citados anteriormente, pueden tener ciertas variaciones en su composición, biodisponibilidad, digestibilidad e incluso tolerancia o resistencia a ciertos tratamientos térmicos como el peletizado o la extrusión, mientras que estos de acá van a ser productos muchísimo más estables y estandarizados. De lo que les decía en relación a estas propiedades, a esta de aquí, al hecho de que estas xantófilas protegen la retina humana de los rayos ultravioletas y las dos características adicionales, encontramos este artículo de acá. Avances recientes y mecanismo de acción de astaxantina sobre enfermedades oftalmológicas. Miren cuál fue la conclusión de este trabajo.
hay una potente actividad antioxidante, protección de múltiples órganos y aquí al final, protección de la astaxantina o de mecanismos propios de la astaxantina contra enfermedades oftálmicas. ¿Sí? Y hay muchísimos más trabajos que nos evidencian científicamente estas propiedades de las xantófilas cuando son consumidas a partir de huevos o de carne de pollo, ¿sí? O de otros productos que tengan estas xantófilas dentro de su composición. Ya que estamos dentro de los pigmentos, debemos buscar mecanismos objetivos o formas de poder evaluar la pigmentación a nivel de campo. Una de ellas, por ejemplo, es con el uso de abanicos colorimétricos. En este caso, este abanico colorimétrico, miren las escalas que tiene, del 201 al 209, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 diferentes escalas, utilizado, diseñado para evaluar pigmentación de pollo. ¿Sí? Entonces nosotros lo hacemos en comparativa de manera visual con el pollo o la carne de pollo o la piel de pollo que se esté evaluando en el momento. También existen abanicos colorimétricos para camarones, ¿sí? Tal cual como lo vemos ahí. Y miren aquí un estudio que trabajaron, ¿no? El tratamiento control y dos diferentes tratamientos con el uso de dos diferentes dosis o dos diferentes productos de xantófilas en la nutrición de estos camarones. Por acá tenemos el abanico colorimétrico de DSM para evaluar pigmentación en yema, ¿sí? Aquí el dato dice, no es útil para evaluar pigmentación de la piel, pero en nuestro mercado local resulta que la intensidad de pigmentación es bastante fuerte, haciendo que este abanico de aquí, que es para piel de pollo, se quede, por así decirlo, corto, no cubra todo el espectro de colores que al día de hoy, al menos en nuestra zona, pigmentamos los pollos. Por ello, en este sentido particular, en este punto particular, sí puede ser importante considerar a este abanico colorimétrico que fue diseñado inicialmente para yema, como lo vemos aquí, usarlo para evaluar pigmentación de piel de pollo, porque tiene un espectro más amplio de cobertura de intensidad de colores entre amarillos, anaranjados y rojos, ¿sí? Y todos estos métodos de abanicos colorimétricos terminan siendo métodos cualitativos. Nos preguntamos, a ver, si aquí yo tengo una escala numérica, ¿por qué razón es un método cualitativo? ¿Sí? Porque cuando nosotros hacemos esta comparativa, valga la redundancia, estamos comparando y vía nuestro propio criterio humano, yo puedo decir, hipotéticamente hablando, mira, para mí, como Diego Rodríguez, esto es 9, pero posiblemente para ti, como Juan Pablo Castro, es 8. Pero viene un Jorge Andrés, no, dice, para mí es 10. Entonces aquí entra mucho el tema del criterio humano, el criterio personal que cada uno puede tener. Por esa razón es que en los análisis estadísticos, cuando usamos abanicos colorimétricos o cualquier otra técnica de referencia que yo les suelo llamar el ojímetro, pues en definitiva termina siendo una variable cualitativa, a pesar de tener una escala numérica. Entonces, muy atentos con esto cuando hacemos investigaciones dentro de este tema y el tratamiento que deben tener estas variables en el análisis estadístico. ¿Okay? Miren, dos tratamientos sin la adición de xantófilas, con la adición de xantófilas a 140 partes por millón de xantófilas. Y haremos los cálculos y lo profundizaremos respecto a este tema de partes por millón. ¿Listo? Miren, evidencias claras. Por acá, miren ustedes, tenemos el efecto de diferentes niveles de dos carotenoides sobre la pigmentación de la yema. ¿Cuáles son estos carotenoides? A, carofil golden, que sería esta fila de aquí, y B, carofil yellow, que sería esta fila de aquí. Dosis de A por acá y dosis de B por acá. Y miren las intensidades de pigmentación que tenemos en yema, en estos huevos ya que están cocinados. ¿Listo? Por acá nuevamente más estudios, más ejemplos de
cómo efectivamente sí se notan diferencias muy importantes sobre la pigmentación de la yema. Y dentro del mercado ecuatoriano, pues sí se busca cierta intensidad de pigmentación y hay ciertas marcas comerciales de ciertos huevos que utilizan una mayor intensidad de pigmento, otros que de plano no usan esta intensidad de pigmento. De la misma manera, si nosotros hablamos de estos huevos que les solemos llamar coloquialmente runas o también llamados criollos, tienden a ser consistentemente muy pigmentados, ¿sí? Y esta pigmentación no solamente se explica por las antófilas de ejemplo que dimos hace un momento, sino tengamos en cuenta que estas gallinas, el sistema de producción de estas gallinas, implica o bien que tienen acceso a pastoreo o comen o les dan de comer ciertos residuos vegetales como de hortalizas, por ejemplo. Resulta que estos elementos o estos alimentos tienen una importante cantidad de xantófilas. Bueno, me dirás, oye, la alfalfa es verde, o sea, ¿por qué razón no se toma verde? A ver, la alfalfa es verde por la clorofila, pero aporta o tiene importantes cantidades de xantófilas, ¿sí? De color amarillo, que hacen que se depositen en la yema de estos huevos, de estas gallinas que están consumiendo este producto. E incluso hasta hace, ¿cuántos años atrás? 30 años atrás, pensemos los años 80, años 90, no eran tan comunes la disponibilidad de estos productos o de estas xantófilas purificadas. Y una fuente justamente para pigmentar yema de huevos o la piel de los pollos era el uso de principalmente alfalfa deshidratada, conocido con el nombre incluso hasta el día de hoy de alfarina. Sí, que no es otra cosa más que alfalfa deshidratada. ¿Listo? Pero tenían que incluir altas cantidades de esta alfarina, posiblemente 10 a 20 kilos de alfarina por tonelada métrica de alimento balanceado para poder conseguir una intensidad deseada de pigmentación en yemas o en piel de los pollos. ¿Listo? Quizás algo que se me pasó a mencionar aprovechando la imagen, justamente esta flor de acá que vemos aquí es la flor de cempasúchil o flor de muerto, también conocida en México, flor de muerto por el hecho que es una flor muy utilizada y recurrida para el Día de Muertos en este país. ¿Sí? Y gran parte de las antófilas amarillas que salen al mercado al día de hoy como fuentes naturales son justamente de esta flor de cempasúchil, también llamada flor de, a ver, también llamada flor de marigold. Déjenme les transcribo aquí. O flor de cempasúchil o también la flor de muerto. ¿Listo? En este sentido, pues aquellas empresas que extraen estos pigmentos normalmente tienen, la mayoría de ellos, hectáreas y hectáreas de cultivos de esta flor de marigold. ¿Listo? Bien, al hablar de calidad del huevo, no solamente debemos fijarnos en la intensidad de la pigmentación de la yema, también podemos tomar ciertas características externas y otras características internas. Nada más coloco la fotografía como ejemplo aquí, miren ustedes, están evaluando el grosor de cascarón. ¿Listo? Como datos adicionales fuera del tema específico como tal. Por acá, miren ustedes, una manera, digamos, cuantitativa de evaluar la pigmentación, ya sea en yemas o en piel, es justamente utilizando estos equipos de aquí, que es un colorímetro de refractancia, o el de acá, que es otro colorímetro de refractancia diseñado específicamente para yema de huevo. ¿Sí? ¿Y por qué razón es cuantitativo? Porque si en este caso tenemos nuevamente un número como resultado, ciertos números como resultado, es porque estos equipos toman en cuenta la escala de los colores. Miren ustedes, tenemos una escala en L, que sería de blancos, ¿sí? Y obviamente lo contrario a blanco, vamos bajando en esta escala, nos encontramos con negro.
Luego, la otra escala o el otro dato que nos da son los amarillos. En B, yellow o amarillo, totalmente amarillo acá, y lo contrario a amarillo, azul. Y el último eje que evaluaría es el valor en A o de rojos. Lo contrario a rojo en esta escala, verde. ¿Listo? Entonces, las intensidades de pigmentación de yema de huevo o piel de pollo estarían ubicados por este espectro más o menos que lo trato de identificar aquí con el puntero. ¿Listo? Por esa razón es que estos equipos, como resultados del análisis, nos dan valores como estos. Por ejemplo, este número 10 es la observación o el pollo número 10. En L, el valor de L. En A, el valor respectivo de A. Y en B, el valor respectivo de B. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, estos valores nos permiten ubicarnos dentro de esta escala numérica que tenemos y es por esa razón que el método es cuantitativo, porque no lo estamos haciendo vía nuestra percepción humana, sino estamos tomando una escala y el equipo cuantitativamente nos está ubicando dentro de esta escala que observamos en pantalla. ¿Listo? Aquí le damos mucho énfasis a la escala en B, que es los amarillos, ¿sí? Mucho énfasis. ¿Listo? No quiero decir que esto de acá no sea importante, sino simplemente es a los valores que mayor relevancia le damos. Por ejemplo, este 11.32 puede decirse, ah, mira, este pollo tiene 11.32 deltas de pigmentación. Y cuando hablamos de deltas nos referimos específicamente a la intensidad de amarillos. Bien. Posteriormente saltamos a los aditivos zootécnicos. Tenemos toda esta gama de aditivos zootécnicos que los vamos a ir revisando grupo por grupo. Y arrancamos con los aditivos antimicotoxinas. Mucha literatura van a ver o van a leer ustedes que estos aditivos antimicotoxinas se los solía llamar como secuestrantes de micotoxinas. ¿Sí? Pero en realidad al día de hoy el nombre es más completo y ya lo enfoca como aditivos antimicotoxinas. ¿Okay? Tenemos la tabla de aditivos antimicotoxinas y al mismo tiempo antiendotoxinas. Ya vamos a ver las diferencias de ello, no me adelanto. Y si es que ustedes recuerdan de las primeras láminas, los aditivos antimicotoxinas formaban parte de aquellos aditivos que no pueden faltar en la dieta. Y aquí hacemos la pregunta, oye, ¿por qué razón toda dieta para nutrición animal debe tener aditivos antimicotoxinas? En este artículo, miren ustedes lo que la FAO en 1985 afirmó. Afirmó que los alimentos globales están, o el 25% de los alimentos globales están contaminados con micotoxinas. Esto de alimentos en general, de consumo humano o no. Mientras que ciertas investigaciones más actualizadas a 1985, como es el caso del Biomim Mycotoxin Survey, ¿listo? Ellos encontraron que entre el 60 y el 80% de los alimentos dirigidos para nutrición humana o de los granos están contaminados ¿con qué? Con micotoxinas. Entonces, aquí la respuesta a lo que pregunté anteriormente de por qué razón los aditivos antimicotoxinas no pueden faltar en un alimento, en una dieta para nutrición animal, es justamente por el riesgo relativo. El riesgo es demasiadamente alto. 60-80% para nutrición animal y para alimentos en general, de acuerdo a 1985, es del 25%. Entonces son las micotoxinas, elementos de suma preocupación en términos de inocuidad alimentaria, tanto para alimentos de uso humano como para nutrición animal. ¿Listo? Bien. Ahora, al hablar de micotoxinas, vale, tenemos una cantidad increíble, me parece que son, o se han reportado que existen alrededor de más de 400 o de 500 micotoxinas diferentes. Y de estas micotoxinas diferentes, las que más énfasis le damos y las que están al menos reguladas por la Unión Europea, reguladas en términos regulatorios o normativos o legislativos, ¿sí? Son aflatoxinas, deoxinilvalenol, fumonicinas, toxina T2 o tricotesenos
ocratoxina A, esta toxina T2 y cearalenona. Y bien, y aquí hacemos una aclaración, porque esta HT2 también es un tricoteseno y esta toxina T2 es otro tricoteseno. Entonces hablaríamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 micotoxinas reguladas por la normativa europea. Habitualmente esta toxina HT2 está en conjunto con esta toxina T2, ¿sí? Porque ambos son tricotesenos como tal. ¿Ok? Bien, pero también podemos hablar de ciertas micotoxinas emergentes. Miren los nombres por aquí, está beaubericina, eniatinas, ácido fusárico, moniliformina, ¿sí? Y miren otras micotoxinas más todavía, o sea, que complican aún más la situación. Y estas digamos que son las más importantes, pero ya habíamos dicho que existen más de 400 o 500 micotoxinas en total. ¿Listo? En este tema, a ver, quiero identificar si... ok, sí. Y aquí sí me hubiera gustado ver primero esta diapositiva de acá, antes de darles nombres de micotoxinas y lo demás. Porque nos podemos preguntar, a ver, aquí, ¿qué son las micotoxinas? Mico, de hongo, y toxina, pues son una toxina como tal. ¿Listo? Pero aquí sí resaltamos lo siguiente, no todos los hongos pueden producir micotoxinas. Aquí básicamente nos enfocamos dentro de aquellos hongos que son los mohos. ¿Ok? Y resulta que estas micotoxinas son metabolitos tóxicos que pueden ser producidos por estos mohos y que pueden ser producidos ya sea en el campo. ¿A qué me refiero en el campo? Cuando se está cosechando, cuando está creciendo la planta, cuando se está almacenando el producto, ¿listo? O incluso bajo condiciones de almacenamiento del maíz, de la soya, del trigo y diferentes productos que pueden estar contaminados con mohos, ¿sí? Ahora, no es que, ok, ya el producto tiene hongos, tiene mohos y ya automáticamente va a producir micotoxinas. No, sino estos mohos van a producir micotoxinas cuando estos mohos perciben alguna situación de estrés o alguna amenaza para este hongo. Y ahí sí produce micotoxinas. Es decir, que el hongo tiene que estresarse para producir micotoxinas. Y a nivel de campo, ¿cuándo se puede estresar? Por ejemplo, en la cosecha, excesos de humedad, mucha lluvia, al momento del secado de los granos, y así un sinnúmero de situaciones que pueden ocasionar estrés sobre estos microorganismos. Miren lo que les decía, existen alrededor de 600 a 700 micotoxinas diferentes. Pero ¿cuáles son las más importantes? Ya enlistamos aquellas que estaban reguladas por la normativa europea, ¿sí? Pero aquí miren ustedes, dejamos las diferentes especies de hongos y cuáles son las micotoxinas que se producen. Aflatoxinas, fumonicinas, cearalenona, tricotesenos, miren aquí está la DON o deoxinilvalenol, también llamada vomitoxina. Aquí también está esta toxina T2 que habíamos ejemplificado y acá la parte de la ocratoxina. Podríamos decir que las más representativas y que más énfasis y análisis le damos son justamente a estas micotoxinas de acá, estando conscientes de que no son las únicas. ¿Listo? Bien, ahora, por acá. Esto ya lo respondimos, por qué razón no pueden faltar los aditivos antimicotoxinas en los alimentos. Miren, este es un análisis realizado a nivel global, a nivel mundial, por la empresa DSM Firmenich, que también fabrica y comercializa aditivos antimicotoxinas. Y miren ustedes cómo. De 2.841 muestras recibidas desde enero a diciembre del 2024, miren ustedes el porcentaje de muestras que tuvieron más de una micotoxina, el 89%. Por tanto, este riesgo relativo hace que los aditivos antimicotoxinas no puedan faltar en el alimento. Creo que con eso quedamos muy claros. Y dentro de Ecuador, miren ustedes, en Ecuador, ¿en dónde está el dato?
el 100% de las muestras recibidas de diferentes regiones del Ecuador en 2024, el 100% de ellas estuvieron contaminadas con más de 3 tipos de micotoxinas. ¿Ok? Entonces, ¿pueden faltar los aditivos antimicotoxinas en el alimento? No, no pueden faltar. Bien, esto lo explicamos, vamos pasando. ¿Cómo entender los efectos de las micotoxinas en el organismo del animal una vez que son absorbidas? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos aditivos antimicotoxinas? Número uno puede ser limitar la absorción de micotoxinas a nivel digestivo, ya que estas micotoxinas, si se absorben, miren el elemento más crítico que ocasiona, la consecuencia más crítica: inmunodepresión y estrés oxidativo. ¿Listo? Pero ahora, ¿cómo entendemos estos efectos de las micotoxinas? Van a explicarse por el efecto acumulativo de ellas, relacionados con 3 variables o indicadores. Uno, la dosis. ¿Qué tanto puede tolerar el animal en términos de dosis? Y miren ustedes en qué unidades se mide esto. Microgramos de micotoxinas por animal. Microgramos. O sea, ni siquiera miligramos, microgramos. El segundo va a ser la concentración, es decir, la concentración que está presente en ese alimento que el animal lo está consumiendo. En otras palabras, ¿cuánta micotoxina por unidad de peso existe en el alimento? Y aquí ejemplificamos partes por billón. Y un ejemplo de partes por billón con unidades sería miligramos de micotoxina por cada tonelada métrica de alimento. O también en otras unidades puede ser microgramos de micotoxina por cada kilo de alimento. Son concentraciones muy, muy bajas. Y el tercer indicador sería el tiempo. A ver, ¿qué tanto tiempo estuvo expuesto ese animal a la micotoxina? Entonces, dependiendo de estos 3 indicadores, se podrán explicar o entender los efectos moderados, medios o muy graves que pueden tener las micotoxinas sobre la salud animal. Recordando que el efecto principal de las micotoxinas es lo que mencionamos en principio: inmunodepresión y estrés oxidativo. Que le hacemos énfasis al respecto. ¿Listo? Bien, vienen fotografías de los efectos de las micotoxinas. Miren ustedes aquí, pollos de la misma edad, desafiado a aflatoxina, sin desafío a aflatoxinas. Bueno, imágenes que hablan más que 1000 palabras. Ahora, estos aditivos antimicotoxinas, ¿cómo funcionan? Número uno, hay un efecto de adsorción, que sería justamente ese efecto de que secuestran o absorben a las micotoxinas, formando complejos que deberían ser irreversibles e indigestibles con las micotoxinas, reduciendo su absorción. Por tanto, estas micotoxinas van a ser excretadas en las heces. ¿Listo? Vemos el ejemplo ahí. ¿Okay? Visualmente, ¿cómo se ven estos elementos que secuestran a las micotoxinas? Así como una malla, como una red. Entonces, tiene características como un imán que les permite secuestrar a las micotoxinas. Pero ahora, mucho ojo. Estos productos solamente sirven para micotoxinas polares o aquellas micotoxinas que tienen carga. Las más representativas, aflatoxinas. ¿Qué ejemplos tenemos de estos aditivos que secuestran micotoxinas? Por este principio: carbón activado, silicatos, silicatos más compuestos orgánicos, las paredes celulares de levaduras y específicamente la fracción de esos mananoligosacáridos también pueden tener estas características quelantes o secuestrantes. Mientras que para micotoxinas no polares, ¿qué opciones tenemos? La más importante, los manano-oligosacáridos presentes en la pared celular de las levaduras. ¿Qué otro efecto pueden tener otro tipo de aditivos antimicotoxinas? Hablamos de biotransformación, y aquí básicamente enfocadas por ciertas enzimas que pueden degradar o modificar la estructura química de ciertas micotoxinas. Ejemplo, las bacterias del género Eubacterium, que pueden producir esta enzima Fumzyme, que va a actuar sobre fumonicina, Zenzyme, que va a actuar sobre cearalenona, y así diferentes productos que tienen o que van descubriéndose a lo largo del tiempo que tienen estas características de ser enzimas y de actuar sobre las micotoxinas,
mediante este mecanismo de biotransformación. Entonces, una vez que biotransforman a la micotoxina, esta pierde sus características de ser o de generar problemas en la salud del animal. Y un tercer efecto de estos aditivos antimicotoxinas, de otro tipo justamente, o de otro grupo de estos aditivos antimicotoxinas, es la bioprotección. Y aquí este tema puede resultar bastante comercial porque lo que busca es justamente o bien proteger el hígado o proteger la respuesta inmune o estimular el sistema inmune como lo vemos ahí, ¿sí? Obviamente dirigidos al tema de tratar de mitigar esto de aquí, la inmunodepresión y el estrés oxidativo. Y obviamente el daño hepático o el daño renal que pudieron haber ocasionado las diferentes micotoxinas. Por tanto, estos efectos o estos tres efectos de los aditivos de antimicotoxinas van a ser propios de cada uno de los tipos de aditivos antimicotoxinas que se estén utilizando. Y por ello en el mercado al día de hoy nosotros podemos encontrarnos, mira, mi producto marca X tiene este efecto de absorción. Ah, ¿por qué razón? Porque a lo mejor tiene silicatos. Ah, pero mira, también mi producto que te estoy vendiendo, marca X, tiene este efecto de biotransformación. ¿Por qué razón? Porque otro componente de este aditivo pueden ser FUMSAIM. ¿Ya? Ah, no, mira, pero mi producto X, dentro de ese mismo producto X, también tiene propiedades de bioprotección. Ah, seguramente tiene silimarina como protector hepático o tiene algún extracto vegetal que tiene propiedades antioxidantes. Entonces, los aditivos antimicotoxinas vamos a ver que van a tener diferentes componentes o principios activos. Pero al mismo tiempo también podemos encontrarnos ciertos aditivos antimicotoxinas que solamente están diseñados para micotoxinas polares. Es decir, que dentro de su composición posiblemente solamente tiene aluminio silicato y nada más. Únicamente va a actuar sobre las micotoxinas que tienen carga polar o que sean polares. Ante ello, tenemos esta clasificación de las micotoxinas, clasificación estructural en polares y no polares. ¿Sí? Como para tenerlo en cuenta, y ustedes lo pueden revisar más a detalle lo que ya explicamos en la lámina anterior para ir conectando la información. Bien. Esto lo verán en la asignatura correspondiente, nada más quedan cuáles son las clasificaciones de las micotoxinas por sus efectos biológicos y citamos lo que está en rojo. Miren, hepatotóxica, principalmente toxicidad a nivel del hígado, teratogénica, es decir, carcinogénica, ¿sí? Acá miren ustedes esta ocratoxina, nefrotóxica, esta seralenona, estrogénica, ¿sí? Es decir, simula los estrógenos y puede ocasionar problemas a nivel reproductivo principalmente. Esta dermatóxica, miren ustedes, a nivel de la piel, ¿sí? Y bueno, distintas propiedades que lo verán en la asignatura respectiva. Entiendo que más detalles en las distintas zootecnias cuando se analizan los efectos de las distintas micotoxinas a nivel de campo, ¿sí? Podemos hablar también de efectos sinérgicos o aditivos de las micotoxinas, miren ustedes, para cerdos, para aves y las diferentes interacciones que pueden tener. Cuando nosotros identificamos información comercial de utilidad, podemos observar lo siguiente. Miren, esta es una guía de los límites para las micotoxinas en dietas para animales. ¿Listo? Y estos límites que pueden reducir negativamente los efectos sobre la salud y el desempeño productivo. ¿Qué trato de visualizar con esta diapositiva? A la izquierda, alimentos para cerdas reproductoras, cerdas de reemplazo, gilts o boars, los machos o los berracos, expresados en partes por billón o en microgramos por kilo de alimento. Y vemos tres columnas: desafío bajo, desafío moderado y desafío alto. Es decir que, si hablamos de ocratoxina, por ejemplo, para esta categoría de animales, al hablar de ocratoxina podemos decir que un nivel de desafío bajo es 20 partes por billón. Mientras que para cerdos o para lechones recién destetados o que están en sitio 2 o en lechonería, un nivel bajo, bueno, aquí es coincidente el valor, un nivel bajo también son 20 partes por billón. Ahora, si hablamos de aflatoxinas como tal,
Miren lo que es un nivel bajo para estas cerdas reproductoras y berracos. 20 partes por billón. Pero miren lo que es un desafío bajo para los lechones. 5 partes por billón. ¿Por qué razón vemos esta diferencia? ¿O qué es lo que tratamos de concluir al respecto? De que las aflatoxinas en lechones son muchísimo más tóxicas o tienen un efecto mucho más fuerte, un efecto negativo, en lechones que en cerdos adultos. Por tanto, los cerdos adultos pueden ser más tolerantes a aflatoxinas que los lechones. Y así nosotros podemos tener tablas para pollos de engorde, tablas para pollos de engorde en etapas de inicio, de crecimiento, de finalización, tablas para pavos, tablas para ganadería, ¿sí? Y quedan muchas láminas ocultas al respecto. Por tanto, aquí lo que estamos categorizando es categorizando el desafío a micotoxinas de acuerdo a especie y a etapa productiva. Ahora, si hablamos de animales de compañía, definitivamente, misma situación. Miren ustedes aquí en este estudio hablan de un efecto tóxico de aflatoxinas en perros que consumieron alimentos secos contaminados con micotoxinas. Y esto es un trabajo de revisión, ¿sí? Por tanto, pequeñas especies tampoco salen de este panorama y por esa razón este tipo de alimentos también deberían tener dentro de su composición aditivos antimicotoxinas. En las siguientes láminas, muchas de ellas que quedan como ocultas, se trata de generalizar las consecuencias de las distintas micotoxinas para las diferentes especies. Por ejemplo, aquí para perros, ¿sí? Otra fuente para perros. ¿Listo? Y todo este estudio ustedes lo pueden profundizar en esta página web, mycotoxinsite.com. ¿Listo? Para generar más detalles, más información, porque este es un tema bastante amplio para poder entenderlo en todo su contexto. Queda más información técnica relacionada a las propiedades y metabolismos de las micotoxinas. ¿Sí? Miren, claramente vemos una hepatotoxicidad. Micotoxinas puede ser parte de la causa de este problema a nivel de hígado. Debemos un hígado totalmente friable, ¿sí? Y así varias imágenes que quedan como láminas ocultas en las cuales nosotros podemos sospechar de micotoxinas, pero no siempre debemos asegurar y decir, ah, mira, no, esto es micotoxinas. No, no, o sea, la análisis del caso, la historia clínica del caso y tratar de identificar si es que efectivamente es las micotoxinas del problema o pueden ser otras causas, envenenamiento, calidad de agua, ¿sí? Y demás. Continuando con los aditivos o técnicos, vamos a las enzimas exógenas, como el segundo grupo de aditivos o técnicos. ¿Qué tenemos de enzimas exógenas? ¿Ven? ¿Cuál es su objetivo de usar estas enzimas exógenas en el alimento para nutrición animal? Varias. Número uno, suplementar actividad endógena, es decir, el animal sí produce, ejemplo, amilasas, sí produce amilasas, pero yo como sé que en etapas tempranas no produce la cantidad suficiente que debe, la dieta tiene una elevada cantidad de almidón, yo puedo pensar en complementar esa actividad enzimática que el animal sí tiene utilizando amilasas exógenas, por ejemplo. Número 2. Remover o inhibir factores antinutricionales. Ejemplo, el fitato, que es un factor antinutricional, y aquí el ejemplo de la enzima como tal serían las enzimas fitasas, que van justamente a hidrolizar este factor antinutricional llamado fitato o ácido fítico. Tercer objetivo, acelerar la digestión de nutrientes y la absorción de los mismos. Cuarto objetivo, aumentar el valor nutricional y energético de la dieta. Por ejemplo, yo al inhibir este factor antinutricional fitato con estas fitasas, estoy maximizando el valor nutricional, maximizando la digestibilidad y aumentando el contenido de energía. No sería correcto el contenido de energía, sino aumentando la disponibilidad energética que tiene ese alimento. Y quinto objetivo, reducir la excreción de nutrientes al medio ambiente. Clave fundamental. Por tanto, el uso de enzimas va a ir de la mano con el hecho de volver las producciones pecuarias más amigables con el medio ambiente.
¿Qué enzimas tenemos disponibles en el mercado? Toda la gama de carbohidrasas dirigidas para carbohidratos, amilasas. Recuerden el término enzimas PNA, también conocidas comercialmente como PNA-asas, ¿listo? O más simple, carbohidrasas para carbohidratos estructurales. Podemos hablar de proteasas también, ya que alcalinas o que ácidas. El hecho es de que, a ver, ¿en qué medio trabajan mejor? En un medio alcalino, es decir, a nivel de intestino delgado, ¿sí? O en un medio ácido, a nivel de proventrículo, a nivel de molleja o a nivel de estómago de otros monogástricos. Y otras enzimas como las fitasas y las lipasas. Esto en cuanto a las enzimas disponibles en el mercado. Ahora, ¿de qué manera nosotros las podemos comprar? Pueden venir de manera individual, es decir, fitasa sola, amilasa sola, una proteasa sola, o en forma de complejo enzimático. Es decir, estos complejos enzimáticos van a ser obtenidos a partir de procesos de fermentación de distintos microorganismos, y estos microorganismos pueden producir diferentes tipos de enzimas, fitasas, amilasas, carbohidrasas, proteasas, y de lo que se producen de este proceso de fermentación de esa misma especie de microorganismo que se está utilizando, ¿sí? Se generan estos complejos enzimáticos, es decir, obtenidos de un mismo proceso de fermentación de una misma especie de microorganismo sobre el cual está produciendo diferentes enzimas. Y podemos tener también los cócteles enzimáticos. Estos cócteles no es otra cosa más que tomar. A ver, yo como fabricante voy a mezclar la fitasa que obtuve acá de este microorganismo, aquí. Voy a combinarle con esta proteasa alcalina de este otro microorganismo. Voy a tomar esta amilasa de este proceso de fermentación de acá y produzco un cóctel enzimático. Esta es la manera en la cual nosotros podemos conseguir las micotoxinas, perdón, las enzimas exógenas en el mercado. ¿Bien? ¿Cuál es mejor? Pues depende. ¿Cuál sea nuestro objetivo? ¿Qué información tenemos? Si ya hemos hecho evaluaciones de campo y bueno, varias preguntas más que podemos resolver al respecto. Bien, ya entendemos y conocemos cuáles son las enzimas exógenas disponibles, cuál es la presentación comercial de estas y cuáles son los objetivos de estas enzimas exógenas en nutrición animal. Ante esta situación, nosotros podemos utilizar combinaciones de estas enzimas o, o trabajar con enzimas individuales. Y en esta lámina lo que vemos es, mira, cuáles son los efectos primarios de las distintas enzimas disponibles en el mercado y qué efectos adicionales secundarios pueden tener. Ojo, no me estoy refiriendo a un efecto secundario como un efecto secundario de un fármaco o de un antibiótico que lo consumimos y nos puede causar un efecto secundario indeseable. No, no, no. Sino aquí los estamos priorizando por jerarquía. Efecto primario, es decir, el principal, y efectos secundarios de las enzimas, es decir, efectos adicionales positivos que pueden tener estas enzimas exógenas. Y para ello, miren ustedes, tenemos la columna. Enzimas, ¿sí? La columna. ¿Cuál es el sustrato sobre el cual actúa? Y, ok, si nos ayuda a liberar energía, o ayuda a liberar proteína, o ayuda a liberar o a maximizar la disponibilidad y digestibilidad de minerales. ¿Sobre cuál de los tres está actuando? Entonces, miren, vamos con las carbohidrasas para polisacáridos no amiláceos. ¿Cuál es el sustrato? Los polisacáridos no amiláceos. Por tanto, el efecto primario, ¿cuál será? La producción de energía. Pero obviamente, al romper ese efecto jaula que lo explicamos en algún momento, va también a liberar algo de aminoácidos, como también algo de minerales que pueden estar secuestrados dentro de esta red de los polisacáridos no amiláceos. Si hablamos de amilasa, el sustrato va a ser almidón y el efecto primario nuevamente, aumentar la disponibilidad de energía. Si hablamos de proteasas, el sustrato van a ser las proteínas. ¿Sí? Y por tanto, el efecto primario va a estar enfocado en maximizar la disponibilidad de proteínas y aminoácidos. Pero como efectos secundarios va a haber algo de energía y algo de liberación de minerales. Y para el caso de las fitasas, el sustrato es el ácido fítico o el fitato, como factor antinutricional.
siendo el efecto primario la liberación de minerales, principalmente minerales como el fósforo, que le damos importancia porque es el tercer elemento más caro de la dieta, pero también va a actuar liberando otro tipo de minerales como es el caso del calcio, dejando como efectos secundarios a la liberación de energía y a la liberación de proteínas. ¿Listo? Y una pregunta que ya la mencionamos en el capítulo de minerales y decíamos, oye, ¿por qué razón no pueden faltar las fitasas en una dieta para animales monogástricos? Tenemos el ácido fítico, ¿sí? Resulta que el ácido fítico para la planta como tal es una fuente de almacenamiento de minerales, como los que vemos aquí. Pero también este ácido fítico va a interactuar con carbohidratos y proteínas, reduciendo su disponibilidad. Y no solamente eso, a nivel digestivo, cuando un pollo consume este maíz o esta soya, porque obviamente tiene ácido fítico, también este fitato va a afectar la solubilidad de las proteínas, afectando la digestibilidad de las mismas. Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto en la lámina anterior? Que el efecto primario, si bien es cierto, son los minerales, pero también hay efectos secundarios sobre proteínas, ya que este fitato afecta la solubilidad de las proteínas, pero al afectar la solubilidad de las proteínas, pues las vuelve menos digestibles. Sabemos que las proteínas son compuestos inmediatos sobre los cuales el animal puede obtener energía. Por ello también la energía en el caso de las fitasas termina siendo también un efecto secundario o un efecto complementario de esta enzima. ¿Listo? Entonces, resolviendo la pregunta, ¿por qué no deben faltar estas enzimas? Primero, el 30% del fósforo total contenido en estas materias primas de origen vegetal, en promedio apenas el 30% es disponible. Es decir, que el 70% es no disponible. ¿Sí? O sea, aquí hay un interés no solamente nutricional, sino también económico, considerando que el fósforo al que le damos más énfasis es el mineral más caro y es el tercer componente más caro de la dieta después de energía y proteína. Y finalmente, y no menos importante, esto de aquí, medio ambiente. Al momento que usamos fitasas, aumentamos la disponibilidad del fósforo, por tanto va a haber una menor excreción de ¿qué? De fósforo al medio ambiente. ¿Listo? Acá queda explicado el efecto, vamos a explicar el efecto jaula de los polisacáridos no amiláceos y las carbohidrasas, cómo rompen este efecto jaula. Para ello recuerden la anatomía base de la célula vegetal, la pared celular, principalmente conformada por polisacáridos no amiláceos, y esta pared celular, si recuerdan Van Sust, corresponde con la fracción de fibra neutrodetergente de este análisis de fibras de los alimentos. Bien. ¿Qué es lo que hacen estas carbohidrasas? Rompen el efecto jaula, también llamado efecto cáscara de nuez. ¿Sí? Y aquí tenemos el ejemplo, miren ustedes, en rojo, estos carbohidratos estructurales o estos polisacáridos no amiláceos que justamente tienen este efecto jaula sobre lípidos, aminoácidos, proteínas y almidón. Entonces, estas carbohidrasas, ¿qué es lo que hacen? Hidrolizando, tal cual como vemos aquí esta palabra de enzimas exógenas, que serían las carbohidrasas, rompen estos carbohidratos estructurales y liberan de la jaula a estos nutrientes. También estas carbohidrasas van a romper el efecto gel, dado de la misma manera por estos polisacáridos no amiláceos, mismos que aumentan la viscosidad, van a afectar el consumo y van a limitar el acceso de enzimas a estos componentes de aquí que están secuestrados o atrapados dentro de esta jaula. ¿Sí? ¿Y qué sucedería si no usamos carbohidrasas, por ejemplo? No se rompe o no se hidroliza este pedazo de aquí, todo esto iría atrapado, secuestrado, llegaría a intestino grueso, que es una cámara fermentativa. Las bacterias de esas cámaras fermentativas romperían o hidrolizarían estos carbohidratos estructurales y llegaría a una sobrecarga de nutrientes a intestino grueso, generando un proceso de fermentación indeseable de estas proteínas y de estos almidones, pudiendo ocasionar algo que lo hemos mencionado ya varias veces: disbacteriosis. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que estos componentes de aquí se queden ¿en dónde?
en intestino delgado para su digestión y posterior absorción. Bien. Tomando como ejemplo a las silanasas, recuerden los arabinos silanos o silanos presentes principalmente en cereales como el trigo, ¿sí? Miren a la izquierda, son microfotografías electrónicas de incubación de, de trigo, ¿sí? Puede ser trigo. No lo aseguraría porque no conozco la metodología de este ensayo, pero miren cómo a la izquierda observamos que no se usaron silanasas y miren la integridad de toda la estructura, todo muy, muy íntegro. Incluso ni siquiera podemos diferenciar las partes, pero miren acá a la derecha, control positivo, es decir, la adición de silanasas en la dieta. Miren, rompen la pared celular y se libera ese contenido celular. Miren, claramente lo vemos aquí. Mientras que acá vemos una integridad de estos componentes. Y aquí pues una ruptura clara de las paredes celulares y la liberación del contenido celular correspondiente. De enzimas también existe la tabla de enzimas, 2024 de la parte de la edición europea, 2023 la edición de Latinoamérica. Ahora, estas enzimas exógenas, ojo, ¿qué es lo que hacen? A ver, enzimas exógenas. Enzimas van a hidrolizar algo. ¿Qué van a hidrolizar? Pues depende. Para ello voy acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hidrolizar? Aquí, sustrato. Algo de esto depende del tipo de enzima que estemos hablando. Entonces, al hidrolizar esos componentes, ¿qué es lo que van a hacer con la dieta? O esos componentes nutricionales de la dieta, aumentar su disponibilidad de ciertos nutrientes dependiendo de qué enzima estemos hablando. Al aumentar la disponibilidad de nutrientes, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la digestibilidad de estos nutrientes. Al aumentar la digestibilidad de estos nutrientes, ¿qué tenemos como respuesta? Una mayor cantidad de nutrientes que van a ser absorbidos. Si hay una mayor cantidad de nutrientes absorbidos, va a haber una mayor disponibilidad de nutrientes para las células. Por tanto, si hablamos de nutrientes tipo carbohidratos, lípidos o proteínas, estaríamos aumentando el aprovechamiento de energía presente en el alimento. No es de que mágicamente el valor energético del alimento sube cuando usamos enzimas exógenas. No, lo que sube es justamente lo que acabo de explicar en todo este proceso. Por esa razón es de que cuando nosotros vemos fichas técnicas de enzimas exógenas, estas fichas técnicas me dicen, mira, mi enzima te va a liberar 90 kilocalorías de energía metabolizable aparente corregida para nitrógeno. Ok, oye, ¿y de dónde salen estas 90 kilocalorías? Pues de acá, de lo que justamente acabé de explicar hace un momento. ¿Listo? Dentro de este tema no vamos a ver el uso de estas matrices nutricionales de las enzimas exógenas, sino los vamos a ver en la parte de bases de formulación. Pero que les quede claro esta explicación, por favor. Estos números o estos valores nutricionales que se les puede dar a las enzimas no salen por arte de magia. Recuerden, nada se crea, nada se destruye, sino salen justamente del efecto propio que tienen estas enzimas exógenas, que para esta explicación usé las siglas EE. ¿Listo? Bien, de paso, este tema es extenso, como bien les mencioné desde un principio. El complejo de aditivos existente en el mercado es sumamente amplio y todos los efectos positivos que nosotros podemos buscar al respecto. Damos por terminada esta primera parte de aditivos, no sin antes hacer el mayor hincapié posible que enzimas exógenas son herramientas clave
para volver más amigables a las producciones pecuarias en relación al medio ambiente. Por tanto, una dieta sin enzimas exógenas se está desperdiciando recursos, está perdiéndose la oportunidad de ser amigable con el medio ambiente. Les agradezco su atención, compañeros. Le continuaremos con la siguiente parte de aditivos para dar por terminada esta unidad número 8. Muchas gracias, tengan un excelente día, tarde o noche.